preguntas. ¿Qué os preocupa? ¿Qué dificultades tenéis? ¿Qué tema os puede interesar del que pueda hablar? Bueno, pues nada. No. Como estar aquí contigo ya somos felices. A ver, a mí me preocupa. Sí. Yo llevo tiempo meditando, ¿no? Mm. Y ahora el trabajo que tengo, la verdad es que me contamina mucho mis compañeras, me refiero. Hablan Sí. de mucho, critican mucho y tal, y me cuesta mucho a veces. Sí, la me contaminación contamino mental. bastante, Sí, ¿sabes? sí. Y no sé cómo gestionar a veces. Claro, eso pasa. Ramakrishna decía evitar las compañías, digamos así, insanas, en el sentido de, yo qué sé, gente con la que te juntas y empieza, porque tal, porque fulanito, porque también, porque menganito, porque fíjate, porque... y están todo el día así, claro. Eso es como ponerte Telecinco, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hay que es utilizar un poco el sentido común de cierta higiene mental, es decir, compensarlo, eso se compensa durante el día. Es decir, el secreto siempre está en compensar el día, porque el pasado está ya, o sea, existe ya, digamos, el karma que hayas generado, por decirlo en esos términos, lo tienes expresado en tus resultados hoy. No es lo que te imaginas, es lo que tienes hoy. Y entonces tú equilibras el día, pues yo qué sé, estás en el trabajo y llevas un rato con gente tal que te está poniendo la cabeza como un bombo, pues siempre tienes la opción de ponerte unos cascos. Es decir, bueno, ahora voy a hacer... ¿Qué trabajo es? ¿Tienes que andar escuchando a los demás o...? Bueno, estoy cocinando, pero. Cocinando, claro, no puedes ir con los cascos. No, porque aparte los chicos vienen cada poco, las compañeras. Sí, no. Pues no, bueno, pues eso, pues también tienes la opción de cocinando, pues, digamos, centrar tu atención en lo que estás haciendo y simplemente lo otro como dejarlo pasar como ruido de fondo, como como el ruido de fondo de algo, que es... Como si fuera el parloteo tuyo. Sí, como si fuera el parloteo tuyo de la mente, exactamente igual, o sea, como la música de fondo del supermercado que está ahí, pero no le prestas atención. Tú estás con el pescado y el tal, y dónde está la sal. Es decir, compensándolo en el día, y si ves que te has enjambrado, digamos, en algún tema, pues lo compensas en el mismo día. ¿Cómo? Coño, pues coges un buen libro y llevas media hora enjambrado negativamente en un tema, pues una forma fácil es te tiras 45 minutos leyendo un buen libro. Y entonces estás metiendo alimento positivo a la mente, digamos, y estás equilibrando el negativo que hayas podido meter. Si es un tema personal, es decir, si la negatividad te surge a partir de unas circunstancias externas que tú no admites para ti mismo, pues entonces lo que tienes que hacer es todo el trabajo espiritual que se viene haciendo. Es decir, si no lo admites para ti mismo, pues si lo tienes es porque lo necesitas, con toda garantía. Hombre, tú se lo grabas solo. ¡Hombre! Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bien, ¿quieres algo? Bien. ¿Cafetín? Hola. Yo voy a sola ahora que ha venido alguien, claro. Y es poco compasivo por la propia higiene mental aclarar situaciones y descartar gente en tu vida. A ver, no justificándolo, pero sí siendo sincera, dando motivos reales y alejarte de esas personas. Obviamente, en ciertas circunstancias tú tienes que alejarte a lo mejor de una persona. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? El típico marido maltratador.
Obviamente, si es una situación que ya no tiene arreglo, el maltrato ha llegado al punto de marido maltratador, juicios, tal, por ejemplo, y estoy poniendo un ejemplo, tú tienes que alejarte de esa persona. Pero si no resuelves lo que te trajo al marido maltratador en primera instancia, el siguiente va a ser otro marido maltratador. ¿Y cómo sabes? Con lo cual tienes que darte cuenta y tienes que preguntarte qué es lo que hay en mí que trae estas circunstancias a la vida. No porque la vida es injusta conmigo, porque no lo es. Porque la misma armonía que existe entre las moléculas que forman tu cuerpo, y piensa la armonía que tiene que existir, ¿eh? Todas hay tal moléculas de tal, proteínas, tal. Cada una, si la miras aisladamente, como la miraría un bioquímico, pues funcionando en función de su estructura molecular y tal, chocando unas con otras, aparentemente en desorden. Aparentemente. Pero mira la naturaleza. Aparentemente está en desorden, pero oye, tú miras el cielo y las estrellas siempre están ordenadas. Ya quisiera la gente tener las casas igual de ordenadas que las estrellas cada noche en el cielo. Entonces, esa misma armonía existe en todo, no es que esa armonía esté por ahí y nosotros estemos en algún tipo de disarmonía. La disarmonía está en que no vemos la armonía, pero no en que la armonía esa no esté ahí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si tú en tus circunstancias tienes vamos a ver, tus circunstancias son un reflejo de tus patrones, porque tus patrones y tus circunstancias crecen juntas. Y tus patrones es con lo que conoces el mundo. Los patrones son impresiones previas, información previa que tienes. Y con esos patrones conoces el mundo. ¿Conoces qué mundo conoces? Tu mundo, tus impresiones, porque está ahí reflejado. Entonces, si tú estás a malas con tus circunstancias, estás a malas contigo también. Hay algún problema que no está en las circunstancias, está en ti. Y solucionándolo en ti, las circunstancias cambian automáticamente. Por eso uno tiene que buscar el problema, es decir, cuando tú puedes tener, por ejemplo, un problema con tu marido. Y entonces tú tienes un problema con tu marido y te crees que el problema es tu marido. Pero eso es una creencia falsa. Tu marido está ahí porque tú tienes un problema que se refleja en ese marido. Y entonces uno es lo suficientemente humilde, si quieres, de mirarse al espejo honestamente, que es una cosa muy difícil, y dice, bueno, ¿y qué hay en mí que produce esto? Porque algo tiene que haber en mí que produce esto, porque si no lo hubiese, no estaría ahí, porque es así como funcionan las cosas. Y esto es como la ley de la gravedad, vamos, que no se la salta un gitano, te quiero decir. Que es imposible de saltarte las leyes de Dios o de la naturaleza, que viene a ser lo mismo. Son leyes que rigen el movimiento de todas las cosas, de absolutamente todas. Y nosotros no estamos separados. Te da la impresión de que eres un ente separado, pero no estás separado en absoluto. Tienes que respirar Por lo tanto, meter oxígeno, que está ahí, en armonía a que tú estés aquí, porque si no estuviera él ahí, tú no podrías estar aquí. Y así sucesivamente, y empiezo con el oxígeno y termino con las lechugas y el pollo que nos vamos a comer hoy. Y todo eso tiene que funcionar en armonía para que todo esto exista. Y esa armonía no depende ni de ti ni de mí, no depende del pequeño yo y su concepción de lo que es la vida. Porque claro, tú tienes una concepción de lo que es la vida que está basado en una cosa que proyectas en la pantalla de tu mente, pero pierdes la perspectiva de que
si tú comparas la experiencia de la existencia que estás teniendo con de qué existencia estás teniendo la experiencia, pues joder, en este vasto universo, en este vasto espacio y en este vasto tiempo, tú apareces por aquí en un planetuca, lo que se dice, y entonces tienes una experiencia de la existencia. Y te pasas la existencia dándole importancia a cosas que no tienen importancia, pero ninguna importancia. ¿En qué momento dejas de, sobre todo la mente, empiezas a confiar y sueltas? Bueno, efectivamente, es decir, las técnicas de meditación, que como decía Guru Ras, aportan el 30%, es decir, no estamos hablando ya meditas y ya, no meditas y tienes el 30%. Te dan la fuerza, si quieres, o la competencia de saber manejar la atención. Saber quitarle la atención a un pensamiento, saber llevar la atención a lo que estás haciendo. Te ponen también en contacto con, a través del mantra, del Guru Shakti, te ponen en contacto, si quieres, con la gracia, con esa cualidad sutil, ¿no?, que en la tradición católica llaman el Espíritu Santo, la gracia, y en la oriental el Shakti, que es, digamos, eso que no está expresado, porque no es algo, pero que es lo que se expresa, la conciencia primordial, ¿no? El Dios impersonal, el Dios sin cualidades, porque el Dios con cualidades sería la expresión de ese Dios sin cualidades. El Dios impersonal sería, el Dios personal sería la suma total de todo este universo. Y el ser humano es una forma de vida en evolución en este enorme instancia, ¿no? Y entonces el 30% de las técnicas de meditación que te dan esa capacidad de manejar la atención. Luego el 10% es la autoayuda. El 10% es ese preguntarte qué hay en mí. El 10% es ese hacer tus técnicas de meditación. El 10% es ese de tener higiene mental con tus pensamientos. Y el 60% restante es la gracia de Dios, que quiere decir que viene, porque sí, viene como el amor, surge, ¿no? Es decir, las mariposas llegan al jardín cuando el jardín tiene flores. Entonces, o para poner otro ejemplo, tú solo riegas la planta, no la haces crecer, la planta crece sola. O sea, lo que tú pones es muy poquito, el 10% de echarle el agua a la planta. El resto lo hace el sol y la planta y todo lo demás, ¿no? De confiar en ese 60%. Ese 60%. Entenderlo, bueno, ese 60%, digamos, ese 60% que es el Bhakti Yoga, digamos, el Bhakti Yoga, pues realmente celebra la vida, porque el Bhakti Yoga, ¿qué es? Pues el soul, los kirtans, es cantar y bailar. Realmente estás hablando de las canciones de las iglesias, pero también de las canciones de amor de Rafael. Es decir, estás hablando de traer ese feeling a tu vida, ¿no? De cantar en la ducha por las mañanas, por ejemplo, y de añadir ese sentido del humor también a las cosas. Darte cuenta que por mucho que luches, por mucho que corras, tu premio es un agujero de un 80x40, o sea que, ¿dónde vamos, caballero? Entonces, ocúpate de tu entorno cada día. Y si lo reduces a ocuparte de tu entorno cada día, que es en el único sitio donde estás vivo, y es en el único sitio donde te puedes realmente poner en contacto con esa armonía que existe en la actualidad.
Porque el ser humano confunde la actualidad con la realidad. La realidad es lo que tú vives como realidad, no es la actualidad. Es una proyección en tu mente. Y entonces, bueno, darse cuenta de eso, que la meditación te va haciéndote dar cuenta de eso poquito a poco, ¿eh? Por un lado. Por otro lado, como estás haciendo Bhakti Yoga de alguna manera, digamos, y la propia meditación te suaviza el corazón, ¿no? Suaviza las asperezas de la personalidad. Y entonces desde ese punto de vista pues tiendes a hacerte más amable, y si eres amable con la vida es amable contigo. Y es un proceso desde ese punto de vista. Es un proceso que además ni siquiera estás buscando, es decir, en el buen hacer de este proceso, ni siquiera estás buscando un llegar a ningún sitio. Porque no hay ningún sitio al que llegar. Es aquí donde está todo. Entonces, más que querer llegar a algún sitio, quieres estar donde estás. Aquí. Momento a momento. Entonces, ni siquiera es tengo que conseguir. Es decir, la mente te puede dar la lata. Pues como decía Guru Raj, ¿no? Al infierno con la mente. O sea, no le hagan ni caso a la mente. Y entonces hay otra parte en ti que te dirá, que es el corazón. Entonces el corazón empieza a... El corazón solo funciona en el ahora. La mente proyecta pasados sobre futuros y cuenta un relato, cuenta una historia. Un relato que conoces tú y Dios si existe. Desde ese punto de vista. Porque nadie conoce el relato que tú cuentas en tu mente de tu vida. Ni lo conocerás nunca, de hecho. Y tú piensas que ese relato tiene existencia, o tiene existencia. Existencia es lo que existe más allá de la comprensión mental. Bueno, ¿tienes duda de cómo trabajarlo de dentro ya? ¿Y hasta qué punto lo del corazón? O sea, es todo puro si dejarte guiar por lo que te dice el corazón. O sea, quiero decir, que luego lo que Hombre, el corazón lo analiza luego el con la corazón mente. habla las palabras del silencio. Es decir, que no habla. Es decir, el corazón no habla. El corazón siente. Entonces, bueno, eso también es parte del proceso. Bueno, ¿qué tal? Eso también es parte del proceso en el que te meten las técnicas de meditación. Tú cuando estás con tu mantra, en realidad, en el mantra, que es el sonido, que es la música, si quieres, que es el ritmo, que es el corazón, las pulsaciones, es el ritmo. Tú estás aprendiendo de alguna manera a escuchar ese ritmo del silencio, que es un ritmo, que es el mantra personal. Y entonces eso de alguna manera, que no es una palabra y no es un significado, sino es un ritmo, es un sentir, eso simplemente alumbra a la mente, le da la luz a la mente para que comprenda con la luz de ese amor, porque el corazón se expresa a través del amor, en la mente, el corazón se vuelve lo que llamamos amor, digamos, y entonces en esa luz tú comprendes las cosas desde ese punto de vista.
Y al comprender las cosas desde ese punto de vista, pues las cosas tampoco es decir, tú te metes y las vives, pero no te afectan, no te afectan. Aunque si la filtras con la mente, ya le estás dando un sesgo. Bueno, la mente simplemente, al final, la mente la tienes que utilizar. La mente es un instrumento, es el instrumento más poderoso que tenemos los humanos. Lo que pasa es que como todo, es como la energía atómica, ¿no? Pues se puede utilizar para hacer una resonancia magnética o para unos rayos X y curar a alguien o para hacer una bomba atómica y matar a millones, ¿no? Entonces, como herramienta es como la usas. No que sea malo la mente o malo pensar, ni es malo, pero es como lo usas. Cómo usas el pensamiento. Entonces el pensamiento tiene una utilidad importante, limitada pero importante, y necesita de la luz del corazón para funcionar bien. Y luego ya funciona ella sola también, es decir, que la mente tampoco hay que tener higiene mental, que es alimentarla bien. Ahora hay información de todo tipo y entonces, bueno, pues hay que procurar alimentarla bien, ¿no? A la mente. Con información buena, desde ese punto de vista. De cualquier temática, pero buena información. Porque hay mucha mala información, lamentablemente. Hasta que te das cuenta de ello. Eso es una frase de Guru Raj, que está en el satsang de las 20 veces. El mundo está preñado de pensamientos que nunca podrán germinar. Porque son pensamientos equivocados. Y está preñado. En estos momentos está preñado de pensamientos que nunca podrán germinar. Y hay confusión debido a eso. Pero como veíamos ayer, eso es el Kali Yuga, es perfecto para evolucionar. ¿Qué quiere decir? Que tampoco procures huir de esos problemas que te plantean las circunstancias, porque esa es la oportunidad que tienes de arreglar tu problema precisamente. La gente aparta este cáliz de mí. Bueno, la gente, que el ejemplo es hasta Jesucristo, ¿no? Es decir, el ejemplo es que eso es humano. Llega un momento que dices, Señor, aparta de mí este cáliz, ¿no? Es que no lo aguanto más, ya está. Me han escupido, me han no sé cuántos. Te requiere mucha energía. ¿Eh? Te requiere mucha energía. Sí, por eso te digo, pero hay que llegar a ese momento, como veíamos en el satsang de ayer, tú estabas, ¿no? Sí. Hay que llegar a ese momento y decir, te involucras totalmente, pero luego hay otra parte en ti que te está diciendo, yo y mi padre somos uno, ¿no? Que es la siguiente frase o algo así. Que es que te das cuenta de que en realidad tú no eres eso, que eso es una experiencia. Es como una película. Tú estás teniendo una experiencia de la existencia. Y pensamos, ay, si tuvieras la experiencia de vivir en las Bahamas con un batido de coco y no me pasara nada malo nunca y tuviera todo, te aburrirías como un... No te serviría absolutamente para que te aburrieras. ¿Cuánto tardas en aburrirte de un coche nuevo? A ver, todos los que han tenido un coche nuevo, que me lo cuenten. Enseguida. Porque está pasando el otro, a ver, al lado. Con el primer raspón, como quien dice. Entonces, pues te quiero decir que por eso es una cosa tan simple, ¿no? Lo que es responsabilidad. Primer paso es responsabilidad. Te das cuenta de que eres responsable de tus circunstancias.
Es decir, que tú has dado cada pasito y has pensado cada cosa que había que pensar para que tus circunstancias sean justo esas y no otras. Luego soy responsable. Responsabilidad que también significa tengo la habilidad para responder. Responsabilidad. Porque yo puedo responder a mi propia creación. Joder, estamos hablando de mi propio cuadro. Segundo, aceptación. Es decir, acepto el reto que me plantean las circunstancias. Tercer paso, devoción. Me devociono a mis circunstancias, que son ¿qué? Lo que tienes en la cabeza, no, lo que te presenta el día. Devoción. Y por último se produce la entrega, es decir, entregas el qué, el sentido de ser ese relato. No lo que estás haciendo, sino el sentido que tienes en la cabeza de un pasado proyectado a un futuro. El sentido de ser un yo pequeño. Y entonces cuando entregas eso, ¿qué es lo que queda? Lo que eres en realidad. Cada día. En realidad es así de fácil. ¿Cómo luchas contra los patrones mentales negativos? Hombre, luchar contra los patrones mentales negativos, ¿cómo te diría yo? Es decir, no enseñamos el camino de intentar controlar la mente. Intentar controlar la mente, controlar los pensamientos, no es posible. Control mental, el control no es posible. O sea, lo que puedes es trascender, ir más allá de. Negativo primero es un juicio de valor, en el sentido de que son polares, o sea, es decir, la mente para moverse también necesita polaridad. Entonces, esa polaridad estará siempre ahí. Y esa polaridad produce una fricción también en la mente. Entonces, eso es parte de cómo está hecho todo esto. No hay que luchar contra los patrones negativos en el sentido de decir no quiero tener este patrón negativo, sino para empezar a aceptar. Es decir, es un poco como lo de en Alcohólicos Anónimos. Lo primero es aceptas que tienes ese patrón negativo. Yo soy alcohólico. Primer paso. Segundo paso. ¿Y ahora qué voy a hacer al respecto? Pero lo aceptas que tienes ese patrón negativo. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Y eso ya es donde cada uno hace su propia autoayuda desde ese punto de vista. Pero vamos, al final es un tema de practicar las técnicas de meditación y las prácticas espirituales, que es el focalizarte en el día que tienes para vivir, con el buenos días día, con tu primera técnica de meditación y luego con los 3 yogas, es decir, darte cuenta del fluir de tus acciones, darte cuenta del fluir de tus pensamientos, es decir, estar consciente de cómo están funcionando esas dos cosas y de alguna manera mantener una presencia, el Bhakti Yoga, mantener una presencia... Mantener una presencia de lo divino en tu vida, si quieres, de alguna manera, a tu propio estilo. Y al final del día te haces una meditación, te despides del día y entonces si poco a poco te vas focalizando en el día, las cosas de por sí solas, simplemente la mente de por sí sola se va clarificando, es un proceso de clarificación, ¿no? ¿Cómo quitar mierda? Vas equilibrando cada día, cada vez tienes más, te es suficiente con lo que el día te trae para vivir, entonces empiezas a dejar de pensar si necesitaría esto en mi día para realmente estar bien,
porque te va con lo que viene, te va bien. Y entonces, bueno, pues empiezas a fluir por la vida, realmente. Y de alguna manera eso también se transmite un poquito a tu entorno. Sobre todo si pones atención en tu entorno. Y en el bienestar de tu entorno. Digamos, si haces ese acto de Bhakti Yoga, de servir a Dios sirviendo al ser humano. Como decía Gurras en el satsang de ayer, como Dios no sabe si no lo puedes concebir, pero como dicen las escrituras, el hombre está hecho a imagen de Dios, pues sirves a la imagen de Dios, que es el hombre. Las mujeres no. Mujeres, olvidaros. ¿Cuánto representa la respiración en la técnica de meditación, de porcentaje como técnica? Los pranayamas son muy importantes. La gente suele ser negligente con los pranayamas, pero los pranayamas, antes y después de meditar, son muy importantes. La técnica del mandala tiene muchos pranayamas precisamente por eso. Y los pranayamas además se pueden hacer en cualquier momento del día. Y lo que hacen es que te sintonizan. Como el Aim Hrim Krim te sintoniza con la meditación, para entrar en meditación, el pranayama te sintoniza con el ritmo del universo, si quieres. Ese ritmo 4, 16, 8, y un pranayama, puedes hacer un pranayama, haces un pranayama, y luego de repente otro, o luego de repente dos, o estás esperando el autobús y te haces un pranayama. Entonces, los pranayamas, es bueno hacer pranayamas y te ayudan a traer tu atención al aquí y a la ahora, que es parte de lo que la disciplina va produciendo cuando se practica. A mí el pranayama, sobre todo el mantra personal, me cuadra más con los pranayamas porque la respiración la cuadro más con el mantra personal, que si a lo mejor luego la uso para otra de repetir, o porque si la respiración sonora me coincide más con el mantra personal que si lo estoy repitiendo verbalmente. A ver, El sonido que produce cuando repito mantra personal mentalmente. Cuadra más que si lo expreso verbalmente. O sea, Claro, sí. Bueno, es que el mantra personal es para usarlo mentalmente. Vale. Porque luego que algunas, cuando he probado a hacer un Engine Green, pero con el mantra personal, no termino. No. En verbalmente el Engine Cream. Vale. Y el personal es mentalmente, siempre. Te puede, es decir, la única momento que verbalizas el mantra personal es si estuvieras muy fuera de ti mismo. ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien. Siéntate aquí, no quieres. No, aquí, No, ya me aquí, pongo en el siento. suelo. También. Está Marga afuera, ¿no? Perdona, Ramón. Nada. ¿Ha llegado Marga? Sí, está por ahí con el perro. El único momento es si te pillas así en un momento muy crítico de tu vida y tal, que estás enfadado con el mundo, con Dios y con todo, pues te vas a un monte que no te oiga nadie, o incluso mejor dentro del coche, con las ventanillas cerradas, y lo gritas. Pero nada más. Bueno, pues si queréis empezamos ya la meditación. Falta gente. Como Ah, es ahí media.
Ah, bueno. Creo que va a venir Rocío. No sé. Bueno, pues Descansamos. estiramos las piernas un poco y a las 11:30 meditación. Y así saludamos a los que acaban de llegar. ¿Qué tal, Fernando? Mira qué lujo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Qué preciosidad, qué paz, Ramón. Un abrazo. Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, bien. Muy bien también. Somos vecinos, pero no... No practicantes. No practicantes. A las 8:30. Ayer sí. Vecinos no practicantes. ¿Qué tal?